Algo que diferencia a Yu-Gi-Oh! Del resto de los TCG es la cantidad de microdecisiones que hay que tomar cada turno, ya que un error en cualquiera de ellas puede definir inmediatamente la partida. Y esto hace que el juego tenga una curva de aprendizaje muy empinada y sea muy difícil comenzar a jugar de cero. Y es que estas microdecisiones existen porque hay muchas cartas que condicionan la forma de armar mazos y jugar por el simple hecho de existir, formen o no formen parte de la partida. Y en estas cartas es que me voy a centrar ahora mismo, porque creo que son parte de esa magia que tiene Yu-Gi-Oh! Que hace que lo ames o lo odies. Y esto último es comprensible porque hay mazos que simplemente están condenados a no ser competitivos porque existen estas cartas. Pero lo que me encanta son las capas de complejidad que agregan al juego a la hora de armar los mazos y preparar jugadas. El primer ejemplo que me viene a la mente es el de Joshua Smith, que decidió llevar al Mundial de Master Duel de 2023 Naturia Runic, ya que para él era una de las mejores opciones para jugar alrededor de Mech-C, que existe aún en Master Duel. La manera en que lo hacía era que, por ejemplo, si él tenía un Mole Cricket en campo y quería activar una magia Runic para invocar una fusión, y le encadenaban Mech-C a la fusión, él podía encadenar otra magia y además el Mole Cricket haciendo todas las invocaciones en chainlinks superiores a la Mech-C y además negando, podríamos decir, la primera invocación ocupando la Extra Monster Zone. Esto es un ejemplo muy simple de cómo cambia el orden de las jugadas y la forma de simplemente armar el mazo por el simple hecho de que exista una carta. Les dejo el video acá arriba en la tarjeta y abajo en los comentarios. Pero bueno, no vinimos a hablar de Mech-C ni de OCG, vinimos a hablar de TCG y de 4 cartas específicas y algunas jugadas avanzadas para poder aprovechar su simple existencia al máximo. El primer ejemplo en el que tal vez ya hayan estado pensando es, sí, Nibiru. Y posiblemente tu mazo no puede hacer jugadas alrededor, pero los mejores mazos deben poder hacerlo. Que exista Nibiru causa que los mazos deban poder llegar a una negación de monstruos como por ejemplo Apollousa o High King Caesar. Pero a su vez, que existan estas posibilidades de interrumpir Nibiru hace que se deba utilizar antes de dicha interrupción. Y acá es donde viene, a mi parecer, una de las mejores maneras de aprovecharlo. En esta partida, que se hace en stream entre Joshua Smith y Cristian Urena, Cristian llega a un punto donde podría hacer Apollousa con más de 5 invocaciones, y le pregunta a su oponente si quiere hacer algo. Como Joshua, su oponente, en este caso no responde, Cristian pasa a hacer otras invocaciones en lugar de la Apollousa y termina utilizando su campo para hacer el combo Omega Dispater. Entonces la simple existencia de Nibiru cambia totalmente el orden en que se juegan las cartas, pero la existencia de Apollousa es suficiente para baitear el Nibiru, pudiendo luego volver a cambiar el orden de la jugada sin siquiera invocarla. Sin dudas, una interacción muy avanzada y muy bien pensado de parte de Cristian. Pasemos a hablar de Droll Unlockbird. Por si alguno no sabía, la condición de activación de Droll es que tu oponente haya agregado de su mazo a su mano una carta fuera de la draw phase. Esto causa que por el simple hecho de que exista esta carta, por más que en el meta casi no se use, se realicen todas las búsquedas posibles durante la draw phase. Otra forma de jugar alrededor de Droll es guardando formas rápidas para buscar encadenando a Droll, como podría haber sido Runic Tip, por ejemplo, o Salamangreat Circle, o reduciendo las próximas búsquedas para no ser detenido a mitad de combo. Ahora quiero que veamos cómo esta regla no escrita de Droll Unlockbird de buscar en la draw phase puede reescribirse por completo gracias a Triple Tactics Talent. Esta es una carta que realmente a mí me alegra muchísimo que se haya impreso porque agrega capas de complejidad al uso de hand traps, además de la hora de interrumpir con un campo establecido. Y digo que se reescribe esta regla de Droll porque yo puedo pasar de hacer todas mis búsquedas en draw phase a hacerlas en la fase principal para que ahí entre ese juego mental de si yo tengo o no la Triple Tactics, a ver si mi oponente utiliza o no sus hand traps en mi fase principal 1. De esas maneras puedo llegar a esquivar hand traps por el simple hecho de que exista TTT, incluso si yo no la tengo. Habiendo hablado ya de monstruos y magias, quiero que pasemos a una de las tal vez mejores trampas del juego, tal vez una de las cartas más odiadas del juego, pero que cambió por completo
cómo se llevan adelante las fases dentro de cada turno. Claramente estamos hablando de Evenly Matched, que puede cambiar todo el transcurso de la partida y puede baitear efectos sin siquiera haberla robado. El mejor ejemplo de esto pasó durante 2022, aunque hoy día sigue vigente. Al jugar contra Floowandereeze, la existencia de esta carta es una pesadilla para ellos, porque su trampa normal que invoca durante el turno oponente se utiliza solo en la fase principal. Entonces, si lo primero que yo hago durante mi turno es intentar pasar a la fase de batalla, yo puedo llegar a baitear esta trampa haciéndolos invocar el Apex Avian durante la main 1. Y yo hasta ahora no usé ninguna carta y mi oponente ya se gastó la trampa invocando el Apex Avian. Si bien es una omninegación, ya le negué la posibilidad de hacer el Mega Raiza durante mi turno. Y todo esto sin usar ninguna carta. Es más, ahora se han vuelto vulnerables a Dark Roller No More, a Lava Golem, etc. Todo esto teniendo en cuenta que yo tal vez ni siquiera estoy jugando Evenly Matched en el mazo ni en el side deck. Un consejo que agregaría es que si vas segundo en la partida y tal vez no vayas a hacer demasiado en tu turno, tal vez ni siquiera vayas a declarar ataque, tal vez vayas a setear 5 trampas y vayas a pasar, primero pases por la fase de batalla a ver si de casualidad tu oponente gasta algo por miedo a Evenly Matched. Ahora no voy a hablar de una carta específica, sino de una mecánica que existe gracias a cartas que se encadenan directamente a efectos, como por ejemplo Ash Blossom, Ghost Ogre, Ghost Bell o la misma Apollousa. Esta mecánica es el Chain Block. De forma resumida, el Chain Block es una manera de ordenar tus efectos de tal manera que tu oponente solo pueda responder al último enlace en la cadena. Entonces, si yo quiero evitar, por ejemplo, una Ghost Bell, pongo mi efecto que utiliza el cementerio antes en la cadena. Lo mismo para Ash Blossom si tengo algún efecto que agrega o invoca del mazo. Lo mismo con Ghost Ogre si quiero cuidar una carta en el campo. Tal vez el ejemplo más frecuente que se ve últimamente es el de Runic Fountain, chainloqueándola con efectos como el de Hewin o el de Gary, para que justamente la fuente no sea interrumpida por Ash, ni Ogra, ni Ghost Bell, ya que cualquiera de las tres cartas la puede llegar a interrumpir. Cerrando ya la idea del video, ¿qué te parecen estas cartas o interacciones? ¿Agregarías algo más a la lista? ¿Qué interacción podrías aplicar a tus siguientes partidas? Te leo en los comentarios. Por mi parte, me encanta que el juego se complejice a un nivel en que ser consistente con pequeñas decisiones pueda diferenciar a los buenos jugadores de los mejores. Siento que no hay nada más satisfactorio en este juego que ganar la partida y luego tu oponente te muestre en su mano esa carta alrededor de la cual jugaste todo tu turno. Espero que les haya servido el video y como siempre un like o comentario sirve un montón. Nos vemos en el siguiente video.